Yo quiero comenzar eh, agradeciéndoles a Loris, en principio, quiero agradecerle por haber aceptado tan rápidamente cuando me enteré que estaba saliendo el libro y dije, uy, pucha, sale el libro y es un año pandémico y Loris no viene a Buenos Aires a presentarlo y cuántas ganas de hablar de este libro que ya nos había adelantado algunas notas, alguna charla, algunas cosas y que ahora lo íbamos a poder leer, pero Loris no venía a la Argentina este año. Lo vamos a volver a presentar el año que viene, me imagino, pero en principio ni bien nos enteramos que salía el libro hacia fines de este año, hablamos con Gabriel Salvia y lo invitamos a Loris a conversar sobre el libro con nosotros y rápidamente dijo que sí, así que en principio muchísimas gracias por eso, Loris. Y después a Gabriel se le ocurrió la maravillosa idea de incluirlo a Manuel Cuesta Morúa en esta conversación. Y qué más interesante que Manuel, que un historiador cubano, para seguir pensando juntos sobre estos temas. Así que, bueno, en principio, este agradecimiento con el que quiero abrir. Voy a presentarles formalmente a estas personas que también conocemos. Loris Anata es, entre tantas otras cosas, un consejero de Cadal, un amigo personal mío que me enorgullece mucho y sin lugar a dudas un referente académico para muchos. Esto lo digo en términos personales, los trabajos de Loris han marcado mi carrera académica de forma absolutamente profunda. Hoy vamos a estar hablando de Fidel Castro, el último rey católico, que es un tema que me animo a decir que Loris ha trabajado la nación católica, la herencia católica, desde hace muchísimas décadas, desde los primeros libros de la Iglesia y la nación católica en la Argentina durante los años 30, durante el peronismo, luego también con su biografía política de Eva Perón. Y acá quiero, en la enumeración de los libros de Loris y de la influencia de estos libros en mi vida, me tengo que detener en el hecho de Eva Perón y en este de Fidel Castro, porque son dos biografías políticas. Yo le comentaba a Loris hace poco que para mí es una gran alegría cuando aparece una biografía. Los anglosajones tienen mucha experiencia y hacen muy bien biografías, pero a los latinos nos cuesta el género. Y nos cuesta porque es un género realmente muy difícil, porque no son biografías en las que solamente se reconstruye la vida personal de estos personajes tan importantes, sino que son biografías políticas en las cuales la persona está siempre situada en su época. Y Loris realmente hace algo maravilloso, tanto con el personaje de Eva Perón como con este Fidel Castro, que para mí se resume en una idea muy simple. Cuando yo leo los libros de Loris, me pasó también con el de populismo, siento que lo que él dice es absolutamente obvio, pero nunca nadie lo había pensado antes. Yo leo sus ideas que están completamente out of the box, salen de lo que suele decir la bibliografía sobre el tema, y al mismo tiempo en las construcciones, en la forma de exponer que tiene Loris, de pensar los problemas, al terminar de leerlos digo, claro, no hay otra interpretación posible. Y es terrible para un historiador decir que no hay otra interpretación posible, porque nos encanta sumar interpretaciones, pero realmente supongo que también por improntas personales, por ciertos valores compartidos, yo encuentro en los libros de Loris explicaciones, voy a usar un término polémico, perfectas, redondas, realmente desafiantes. No voy a contar una infidencia si digo que a Loris lo desvela el tema de las libertades, lo obsesiona
el mundo liberal y la crisis del mundo liberal. Y en ese sentido me parece que este libro sobre Fidel Castro, que ahora nos lo va a contar más Loris, pero es fruto de un trabajo de gran cantidad de años en el que se nota que ha leído y releído las biografías de Fidel Castro, escritas sobre él, los discursos de Fidel, que ha recorrido la bibliografía que existe sobre el tema, para llegar a una explicación que, de nuevo, hoy tengo que decirles, es la más obvia de todas, pero nunca recorrida, que es la de entender a Fidel como el último rey católico. Para esta experiencia, para este recorrido que quiero que llevemos adelante en la próxima hora y media, 2 horas, nos acompaña por suerte también, como les adelantaba antes, Manuel Cuesta Morúa. Manuel es historiador, es un activista cubano, es también un amante de la libertad y un ejemplo de coraje y de reflexión. Así que yo me siento realmente privilegiada al estar compartiendo esta conversación. Eso es lo que queremos que sea, una conversación entre los tres sobre el libro de Loris. Acá tengo los que vivimos en Buenos Aires, los que vivimos en Argentina, ya podemos ir a las librerías y comprar este libro. También está disponible en versión digital. Y realmente no se dejen intimidar por el tamaño del libro. Es un libro de una lectura deliciosa, absolutamente deliciosa. Y yo quiero arrancar, Lori, preguntándote que nos cuentes un poco, porque vos incluís a Fidel dentro del populismo. Y yo recuerdo una definición tuya sobre populismo que, guay si ha sido recorrido el término populismo y si se han dado tantas interpretaciones. Y a mí me gustó mucho una interpretación mínima que vos hiciste en una reunión del Club Político Argentino el año pasado, en la que planteaste que el populismo era básicamente un mundo mítico, y un mundo mítico en el que existe una nostalgia del pasado. Un pasado en donde por un lado hay una sociedad armónica y por otro lado hay un hombre feliz. Esta definición tan simple, tan compleja y tan completa del populismo me parece que explica bien este recorrido que vos haces a lo largo de la vida de Fidel Castro para mostrárnoslo como lo que es, como el rey católico. Así que empiezo por preguntarte eso. Contanos un poco más sobre este Fidel, sobre este rey católico. Bueno, en primer lugar, te agradezco a vos, Sabrina, es un inmenso placer poder vernos así y les agradezco a todos los amigos que están conectados entre nosotros. Entre otras cosas, le envié el link esperando que pueda participar al traductor del libro, que la verdad merece mi amigo Diego Vigonjari, que merece realmente mis felicitaciones, porque yo tengo un estilo de escritura que ha ido cambiando muy radicalmente con el tiempo y que es cada vez más un estilo que para mí no es separable del contenido. La forma de escribir es también el contenido, por lo menos desde mi perspectiva, este es fundamental. Bueno, agradezco a Cadal. Yo como no voy a aceptar una invitación de Cadal, que además es no solamente por el cariño, por la participación a distancia que en cierta medida tengo con vuestras iniciativas, sino también porque bueno, ustedes me hacen a mí la cortesía de poder hablar de mi libro, así que la verdad, mil gracias, ¿no? Mil gracias y me dan la oportunidad de estar en contacto con Argentina en un año en que, por obvias razones, es imposible viajar y extraño mucho. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a Manuel. Yo no lo conocía, estuve reuniendo informaciones en estos días y la verdad es un orgullo mío poder estar aquí con él y poder charlar sobre el libro y especialmente para quien no es cubano como yo, poder comentarlo con él es muy importante, muy relevante, efectivamente. Bueno, el libro
El libro es un trabajo efectivamente grande, grande, de muchos años, de mucho sacrificio, entre otras cosas porque, bueno, los historiadores lo sabemos, ¿no? Los hay algunos que prefieren medirse con los temas que los encariñan, ¿no? Y tienen una vida más suave. Y aquellos que como yo se dedicaron a estudiar el mundo bueno, por el cual no sienten empatía, bueno, es un desafío intelectual, es un gran desafío intelectual y a veces puede ser dura, puede ser, puede doler. Y yo digo la verdad que ese libro sobre Fidel Castro me dolió mucho. Leer todos los discursos, los testimonios, en fin, las memorias, fue dura, fue dura. Y uno piensa muchas veces si vale la pena dedicarle tanto tiempo y no tiene respuesta en realidad. Ahora, el libro se puede leer de diferentes, como casi todos mis libros, tuviste la bondad de nombrar a varios, se puede leer de diferentes formas. Uno puede leerlo también como una novela, puede estar escrito como una novela, si uno quiere, lee una historia interesante de un personaje, pero después los niveles de profundización pueden ser diferentes. Uno puede pensarlo desde la historia de Cuba, uno puede pensarlo desde la historia de Latinoamérica, uno puede pensarlo también, y yo lo pensé también, como una clave de lectura de la historia contemporánea Tucur, porque bueno, medirse con Fidel Castro para mí fue un desafío, pues yo pensé, después de tantos años de estudiar los fenómenos populistas en el mundo latino, católico, hispánico, bueno, medirse con Fidel Castro era tomar el toro por las astas, ¿no? O sea, realmente medirse con todos los grandes temas económicos, sociales, culturales, morales, religiosos, deportivos, sanitarios, escolares, que tienen que ver con el fenómeno populista. Y a mí nunca, bueno, precisamente porque, para venir a la respuesta a tu pregunta, precisamente porque he estudiado tanto el peronismo, porque con el tiempo he pasado cada vez más del estudio empírico al intento de conceptualizar, ¿no? El estudio, aunque nosotros los historiadores, yo creo e insisto sobre eso, que tenemos que contar historias. O sea, nuestros conceptos tenemos que vehicularlo a través del cuento de historia, porque si no nos volvemos aburridos y nadie nos va a leer. Y entonces quería contar una historia a partir de los conceptos que he ido elaborando a lo largo del tiempo, porque esta historia del Fidel Castro marxista, leninista, no porque no lo sea, sino que me interesaba tratar de entender qué es este marxismo-leninismo, de dónde viene, cómo podía ser que en una isla del Caribe podría manifestarse un fenómeno reconducible al materialismo científico teorizado por un alemán e implementado en Rusia por un ruso. Me parecía, cada uno escribe o forma la historia con los materiales de su pasado. Y bueno, es difícil pensar en la tradición hispánica sin pensar en Cuba, que si hay un territorio profundamente hispánico e hispanizado, con sus grandes peculiaridades, como sabemos, ¿no? A lo largo del tiempo, es Cuba, como en México, por ejemplo. Entonces, eso fue la idea. Y bueno, quien leerá el libro verá que lo del rey católico eh, no es un artificio comercial, entre otras cosas porque los historiadores vamos a vender muy pocos libros. Y si queremos vender libros, no escribimos libros de 500 páginas como escribí yo. Así que no es una operación comercial, sino que es la clave de interpretación. Y verán que el origen de la revolución, el reino creado por la revolución, el régimen con sus características que yo voy analizando a lo largo de todo el libro, o sea, el unanimismo, el corporativismo, la jerarquía, el estado ético, el culto evangélico a la pobreza, etcétera, etcétera. La política exterior, o sea, la evangelización conducida por el régimen de la Revolución Cubana, el pensamiento mismo de Fidel Castro, bueno, son reconducibles efectivamente, son herederos
no importa cuánto inconscientes, ¿no? Pero son herederos de una historia antigua, porque sí, porque la parábola de los populismos, y por esto yo pienso que finalmente el castrismo es un populismo realizado, efectivamente, por como yo siempre definí el populismo, es una parábola bíblica, o sea, una nostalgia de unanimidad, una nostalgia de un mundo holístico de los orígenes, ¿no? La idea que en principio existía un pueblo, este pueblo era el hombre sin pecado antes del pecado original en el jardín del Edén. Y este pueblo que vivía en armonía, puro, inocente, pecó. Y el pecado es la historia, ¿eh? El pecado es la historia, pues la historia es imperfección, la historia es conflicto, la historia es caducidad. Y bueno, en el caso de Cuba, como de los populismos latinoamericanos, este pueblo original implícitamente es el pueblo de la cristiandad, unido por la fe, la comunidad de fe. Y la corrupción es el encuentro con la fractura de la cristiandad. Y la causa de la fractura de la cristiandad fue la reforma, el liberalismo, el capitalismo, etcétera, etcétera. Y entonces la promesa del rey católico es volver a fusionar lo que la corrupción de la historia ha fracturado. La historia fracturó política y religión, ciudadano y fiel. Bueno, la idea es volver a unirlos, a fusionarlos. Y por lo tanto, el líder populista es el Mesías. Es el Mesías que baja de la montaña como Fidel Castro, con las imágenes religiosas, con la barba de Cristo Rey. Y que no promete vivir un poco mejor. Lo que prometía Fidel Castro a los cubanos, lo voy a citar, es viviremos en paraíso. Es una visión providencialista de la historia donde el líder populista cumple con una misión salvífica que es la de redimir el pueblo. Y así que es una parábola religiosa, es un retorno de la política a sus fuentes religiosas en un lugar donde las raíces de la secularización no encontraron terreno fértil y fueron derrotadas. Tiene muchos puntos en común con la historia de Argentina, ya que muchos de los que los escuchan son argentinos. Pero bueno, ya fui demasiado largo, pero como introducción era necesario. ¿Qué te pareció a vos, Manuel, el libro de Loris? Espera que está silenciado. Ahí. Me repito. Okay. Mira, ante todo, gracias por la invitación una vez más. Gracias por la oportunidad de compartir con un gran historiador que a mí me fue introducido justamente por Gabriel, que me enviaba siempre sus artículos en La Nación, en Clarín, y me resultaban entre ilustrativos profundos, pero también muy simpáticos, ¿no? Y eso hacía algo interesante a la hora de leer su trabajo. Cuando Gabriel me dijo que Loris Anata estaba escribiendo ese libro, que estaba en formato, yo sentí como que una especie de vindicación tardía. Y lo digo como introducción para decir lo siguiente. Creo que el libro de Loris Anata viene en un momento muy importante para Cuba, donde la clase intelectual, los intelectuales reunidos en torno al pensamiento de Cuba, sean del signo que sean, están tratando de entender su propia historia, entender este momento. Hay una especie de balance intelectual sobre quiénes somos, cuál es este fenómeno, cómo entender el fenómeno de la Revolución Cubana, cómo entender la deriva del país y al mismo tiempo cómo entender la fractura nacional, ¿no? Porque vivimos en una fractura nacional. Y el libro de Loris viene como que a decir, aquí hay la mejor clave para entenderles, para que se entiendan ustedes mismos y para que entiendan el fenómeno en el cual ustedes están inscritos, ¿no? Y eso me pareció muy revelador y muy importante que este libro apareciera ahora justamente en este minuto. Es interesantísimo el libro en muchas perspectivas y aquí vuelvo al tema de la vindicación, porque en algún momento nosotros nos estábamos preguntando, bueno, ¿se puede entender la historia de la Revolución Cubana desde el marxismo-leninismo? Y muchos nos decíamos, no,
no es posible. Es decir, aquí ni Fidel Castro ni la historia del proceso político pasa por las categorías del marxismo-leninismo. Para empezar, Fidel Castro es un voluntarista de la historia. Y el marxismo-leninismo no apunta, el marxismo sobre todo, no apunta al voluntarismo de la historia. Bueno, el leninismo sí, pero el marxismo no. Es decir, las claves para entender la evolución histórica de un país desde el marxismo pasan por leyes históricas, pasan por niveles de desarrollo, por juego de clases sociales. Fidel Castro no representa nada de esto. Fidel Castro representaba otra cosa. Y el libro viene a explicarnos muy bien esa tradición en la que se inscribe Fidel Castro y en la que hay que inscribir la historia de la Revolución Cubana, porque la historia de la Revolución Cubana es Fidel Castro. Es decir, sin Fidel Castro, la Revolución Cubana podía haber sido, porque la nota revolucionaria en Cuba está inscrita desde 1868, si no antes, pero la Revolución Cubana no habría tenido esa deriva. Habría sido una imitación de la Revolución norteamericana, quizás un poco más radical por nuestra fuente latina, una imitación de la Revolución Francesa para llevarla a cierta radicalidad social, pero en ningún caso la deriva hispana y conservadora y católica que tuvo la Revolución Cubana con Fidel Castro. Y el libro nos viene a enterarnos de eso, y yo me gustaría muy mucho que hubiera una especie de edición especial para los intelectuales cubanos, pero también para los cubanos en sentido general, porque aquí viene otra nota que yo veo en el libro que es muy interesante. A veces el libro se lee como novela, según lo refiere el mismo autor, y dentro de la novela a veces uno lo lee como viñetas en la que Fidel Castro aparece caricaturizado a partir de sí mismo. Es decir, Loris Sanata pone la cita de Fidel Castro en viñeta y aparece toda la caricatura de la Revolución Cubana. Y eso me pareció muy interesante. Yo creo que gente ligada al mundo más bien de las letras, no solo de las humanidades, va a saborear el libro justo desde esa perspectiva que me parece también muy interesante. Y ese desarrollo, ese hilo de cómo la minoría histórica, porque los jesuitas en Cuba tuvieron una impronta importante, presente en la historia, sobre todo de la religiosidad cubana católica, pero eran una minoría. Y el libro va narrando cómo esa minoría, desde Fidel Castro, va tejiendo y atravesando todo el proceso de la historia cubana. Va atravesando toda la cultura cubana hasta apropiársela, hasta capturar toda la historia de Cuba desde una minoría muy fuerte, intelectualmente poderosa, con una disciplina militar establecida. Y a mí, cuando empiezo a leer el libro, empiezo a preguntarme, ¿dónde está aquí el doctor Francia y Paraguay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en la página 210 es la primera vez que Loris Sanata dice, bueno, aquí está. Y eso me pareció muy interesante, porque entonces uno va trepidantemente entrando en el libro para enterarse de dónde situar la tradición de la Revolución Cubana. Y yo agradezco muy mucho, vindico, porque yo escribí hace muchos años un pequeño ensayo que se llama El castrismo cultural, donde yo me hacía un montón de preguntas más que respuestas, diciendo, no hay que explicar a la Revolución Cubana desde el marxismo, hay que explicar a la Revolución Cubana desde la España católica conservadora que trata de protestar contra el mundo anglosajón que representaban los Estados Unidos. Y aquello del complejo español aparece muy bien claro en el último español, que es Fidel Castro, bueno, muy bien caracterizado como el rey católico, porque realmente lo que construyó fue un reino. Yo agradezco mucho, quizás me he extendido un poco, porque probablemente haya otra participación, pero me parece fascinante el libro de Loris Sanata, y solo extraño un par de cosas que me gustaría después comentar a lo largo de la conversación. Gracias, Manuel. Gracias a todos los que ya están también volcando preguntas. Tenemos ahí el question and answers, el preguntas y respuestas, que ahora en un ratito
iremos a eso, pero yo quiero, me voy a tomar el privilegio de estar moderando esto para pensar un poquito en voz alta y preguntarles a ambos, preguntarte a vos, Loris, también a Manuel. Hay dos temas que a mí me parecieron extremadamente interesantes en esta biografía que, como decía recién Manuel, es fantástica porque es cronológica, pero es temática, ¿no? Nosotros vamos pasando por la vida de Fidel a partir de la construcción de problemas, y ahí hay una mente analítica que nos va llevando y que nos va conduciendo, complejizando el relato, la narración, para que nosotros como lector vayamos llegando solos a esta construcción de Fidel como el rey católico. Y entiendo que esa fue la intención inicial, pero es una intención realmente ambiciosa, y como lectora, sentir que se cumplió tan cabalmente es algo maravilloso que celebro muchísimo, Loris. Y decía que quiero hacer punto en dos cuestiones. Una es una que dijiste vos, Loris, al pasar, que es la de la unanimidad. La palabra unanimidad está muy presente de forma constante, y me parece que tiene que ver con algo que también señaló Manuel recién, sobre el voluntarismo de la historia. A ver, ¿de qué forma conecto estas dos enormes ideas? Por un lado, hay algo que vos decís en la introducción del libro que yo al trabajar peronismo siempre lo pensé y que me fascina, que es, bueno, nosotros ponemos esto acá. Algunos lo leerán como algo fantástico y otros lo leerán como algo horrendo. Y eso tiene que ver con los valores que nosotros arrastramos, ¿no? Digo, yo me acuerdo cuando trabajaba cuestiones del primer peronismo, los que eran súper peronistas me decían, Sabrina, por fin entendiste que el peronismo es el camino, y yo sentía que lo estaba criticando enormemente en lo que decía. Y una de esas palabras que permiten esta doble interpretación, depende de donde uno esté parado, es la de la unanimidad. Porque somos muchos a los que la idea de la unanimidad nos causa pánico, porque nos gusta la modernidad fragmentada, nos gusta ese mundo en donde es posible ser libre, y entendemos la unanimidad como un mito religioso, una sociedad en donde los hombres son invisibilizados, ¿no? Como individuos, que en todo caso lo único que existe es una idea unificadora. Es en el fondo una sociedad sin política, una sociedad sin conflicto. Y en este sentido, cuando unía las dos cosas, pensaba, es también una sociedad sin historia, porque algo que nos enseñó la Revolución Francesa es que los hombres somos capaces de forjar nuestro propio destino, que no estamos obligados, porque nacimos en determinado lugar o en determinada circunstancia, a tener una vida que desde el día uno sabemos cómo va a ser hacia el final, ¿no? Y agradezcamos esto, digo, incluso en este año pandémico y de sorpresas inesperadas, qué bueno saber que uno no tiene escrito cómo va a ser su vida hasta el final de la historia. Y eso es algo que pasa en los lugares en donde existe la libertad. Entonces, bueno, mi intención a partir de esta reflexión y a través de tu libro, Loris, es pensar un poco esto, pensar cuáles son estos regímenes, cuáles son estos modos de gobernar y de concebir la sociedad, porque no solo es un gobierno, que están atravesados por estas ideas de la unanimidad y por la falta de la posibilidad de voluntarismo en la historia, y sobre todo pensándolo ya también en esta crisis global que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una pregunta sencilla, así como Sí, para... muy sencilla, efectivamente, muy sencilla. No, no, pero muy bien. No, muy bien, porque además va a uno de los nudos posibles, ¿no? Desde los cuales leer el libro.
Bueno, antes de dejar que, primero que le agradezca a Manuel, la verdad, para mí, veo que lo ha leído con mucha atención y para mí, que no soy cubano, y la verdad es una gran alegría. Es una gran alegría porque, claro, cuando uno saca un libro, nunca sabe, ¿no?, cómo va a caer, un poco como acaba de decir Sabrina, ¿no? Tampoco sabemos cómo lo van a interpretar nuestros lectores, como corresponde que sea. Lo lindo del libro, los libros son mensajes en la botella, lo tiramos al océano y a ver quién lo recoge, ¿no? pero, pero sí, me gustaría que se pudiera leer en Cuba, que los intelectuales cubanos pudieran leerlo. Para mí sí, sería una enorme felicidad. Dudo que será posible, no lo sé, no tengo la menor idea, pero sí quiero informarles porque para mí es una enorme felicidad que logramos imprimirlos en Venezuela, donde también es importante, creo, que circule el libro, donde un querido amigo que tal vez algunos argentinos conocerán, porque es un argentino trasplantado en Venezuela desde hace mucho tiempo, que es un editor, un gran editor para mí, además que un amigo, Sergio Dávar. Bueno, a través de un convenio que consiguieron con la editorial Edasa, bueno, acaba de sacarle en Venezuela, donde en algunas librerías está a la venta, y para mí la verdad es una felicidad. Como ustedes saben, Venezuela no es un país donde en este momento se puede hacer business, no sé cómo lo venderán, quién lo comprará, con qué dinero, no tengo idea, es un desastre, pero es una enorme felicidad, la verdad. Y bueno, con respecto a tu pregunta, no, la unanimidad es un tema central, porque claro, y diste en el caño, Sabrina, o sea, si uno lee los discursos de Fidel Castro, son liturgias religiosas, o sea, la relación de Fidel Castro con su plaza es una típica liturgia religiosa, ni siquiera tan secularizada, o sea, es efectivamente un sacerdote que le habla a los devotos, y cuando les habla, le habla a la unanimidad. Pero esto tampoco es una interpretación mía, o sea, es muy explícita, ¿no? Ustedes no son personas, decía, son un pueblo. Es decir, palabras exactas, todos pensamos igual, todos somos la misma cosa. Cuando yo hablo del organicismo, ¿no? A veces me dicen, sos obsesionado. No, la verdad es que está tan obvio, tan evidente para quien lo mira desde esta perspectiva. No casualmente, yo lo cuento en el libro, cuando padre Ernesto Cardenal visita Cuba la primera vez en el año 70, va a la plaza, lo mira a Fidel Castro que le habla a su pueblo, piensa en el cuerpo místico de Cristo y dice, este es el momento de la liturgia de la palabra. Claro, podía durar horas la liturgia de la palabra, pero era la liturgia de la palabra, y la idea de la unanimidad es efectivamente uno de los grandes temas. O sea, claro que desde mi perspectiva, como de la tuya, Sabrina, ¿no? A lo mejor de la mayoría de los que nos están escuchando, la unanimidad es, bueno, la eliminación del individuo. Es retornar a un mundo idealizado, anterior a la découverte de l'individu. Hay un lindo libro francés que habla del nacimiento del individuo moderno, pero en realidad el individuo moderno se puede rastrear hasta en la antigua Grecia, ¿no? Si uno lee Antonio Escotado, lo va encontrando en época muy antigua, pero para nosotros es la muerte del individuo, la muerte de todas las libertades, es la gran república de Platón que aplasta al individuo en nombre de un orden perfecto, ¿no? Pero claro, nosotros también sabemos que lo que para nosotros es el mayor peligro, para otros es exactamente la razón del éxito de esa revolución. Y yo en el libro lo digo todo el tiempo, o sea, en realidad, haber logrado la unanimidad o haberse acercado, porque la unanimidad, como el concepto de totalitarismo, no existe, es una pulsión, es un intento, es un deseo. Pero haber logrado acercarse tanto es la razón del éxito de la
de la revolución, efectivamente. Y no casualmente, toda la historia de la revolución también es un intento de renovación de la unanimidad. No casualmente, cada década tiene su gran crisis migratoria, ¿no? Donde a través de la expulsión de los llamados asociales, en cierta medida la revolución intenta reproducir las razones de su nacimiento, expulsar a aquellos que no son asimilables, metabolizables adentro del cuerpo orgánico de la revolución. Así que la unanimidad, bueno, porque la unanimidad, si lo pensamos bien, brinda bienes fundamentales que el hombre siempre estuvo buscando y que efectivamente la fragmentación de la modernidad le cuesta brindar. O sea, sentido de protección, sentido de pertenencia, sentido de homogeneidad. Y la comunidad, el sentido de la comunidad, aunque aplaste las minorías, los heréticos, pero el sentido de comunidad puede brindar un sentido de pertenencia extraordinariamente fuerte. Ahora, sí, claro, el costo es exactamente lo que vos dijiste, o sea, el intento es matar la historia. Pero eso es coherente con lo que venía diciendo en la primera respuesta, ¿no? Sabrina, si te acuerdas, yo decía, el enemigo es la historia, porque es la historia que es imperfección, que es conflicto, que rompe esta armonía originaria. Y de hecho, hay mucha memoria de la época de la reducción de los jesuitas, que en muchos sentidos, lo recordaba Manuel, son un antecedente, ¿no? Donde efectivamente la sensación era que había desaparecido la historia. Yo hablé con muchos exilados cubanos que más allá de la falta de libertad, de la cola por la comida, etc., lo que lamentaban es que su futuro no presentaba imprevistos, o sea, más o menos todo estaba previsible. El futuro sería como el pasado. El gran enemigo es la historia. Y la voluntariedad es fundamental en ese sentido, porque ¿cómo lo podemos traducir? El espíritu voluntarista de Fidel Castro, que efectivamente está en las antípodas, ¿no?, del materialismo científico. Yo en el libro cito muchas fuentes diplomáticas de diplomáticos de Europa del Este que se agarraban de los pelos, yo no lo hago porque no lo tengo, pero ellos se agarraban de los pelos y decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Nunca en la vida se transformará en un marxista-leninista, es un nacionalista, es un pequeño burgués. Bueno, Khrushchev fue el más claro, es un nacionalista español. Más claro no se lo puede definir a Fidel Castro, un nacionalista español. ¿Qué es el voluntarismo? Es la fe, es el primado de la fe. Es la idea que lo que gobierna es la fe. Él siempre gobernó la economía de una forma tan ridícula, pero es que la economía era la teología que dominaba sobre la economía. ¿Se imaginan un marxista donde la teología domina sobre la economía? Bueno, sí, sí, en este caso sí, en todo lo populismo latinoamericano. Si una de los elementos fundamentales de la modernidad, buena o mala que sea, guste o no guste, es la separación del individuo del fiel, es la separación de la teología de la economía. Bueno, donde en los países latinos, católicos, hispánicos se dieron revoluciones como la cubana o parecidas, bueno, ese proceso se interrumpió, se revertió y fracasó esta separación. Y en Cuba, bueno, Fidel es el gran teólogo de Estado que crea una religión de Estado. No casualmente decía, el comunismo es el nuevo cristianismo. Y así como los primeros cristianos convirtieron el imperio, él quería convertir al mundo a su religión. Parece una locura, lo pensaba en serio. Yo después de estar tantos años con la figura de Fidel Castro, lo pensaba en serio y se acercó más de lo que uno podría imaginar. Increíble. Increíble, pero es así. Personaje notable, notable. Loris, vos sos un rockstar y la gente básicamente lo que quiere es empezar a saludarte y ya lo están haciendo, así que ahí está Patricio de la Giovanna que te manda Patricio fue alumno mío. Patricio es un alumno de la maestría, así que grande Patricio, muchacho muy, muy capaz, escucharán hablar de él. Le pregunto si está en línea Diego Bigongiari, porque me gustaría saludarlo.
está Diego en línea, y incluso Diego, y tengo una pregunta de Diego para Manuel, que Diego se pregunta si es pensable que un libro como el de Loris pueda distribuirse en Cuba libremente. Si les parece bien, voy a unir algunas preguntas y empezamos a conversar con los que nos están... Digo, hay muchos saludos para Loris, de Eugenio Cosi, de Jorge Sigal, Uy, Jorge. de Alicia Cuñarro. Gracias a todos, qué honor, qué parterre de roi se decía una vez. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos como en una librería de Buenos Aires haciendo Bueno, la entre amigos, qué lindo, qué lindo. Y Manuel en Buenos Aires también. Sería Encantado. hermoso. Jorge Osona tiene una pregunta, Loris, que plantea qué diferencias y similitudes advertís entre la Cuba de Castro y la España de Franco. Y si me permiten, voy a sumar algunas preguntas más que aparecen por acá. Hay una de Nicolás Fuster que la voy a leer, dice: el Estado premesiánico, tanto en Castro como en Lenin y otros, ay, se me desapareció, acá, ignora completamente cualquier impacto de la ciudadanía sobre su propio futuro. No hay participación. Pero el cristianismo, en especial el primerísimo, también tiene un elemento de resistencia y de subversión. ¿Esto podría matizar la comparación entre los populismos y el cristianismo? ¿O son variables que no interfieren en las líneas comunes de un positivismo común entre cristianismo y populismo? Grazie mille, dice Nico desde Italia. Y una más, ¿puedo? Una Bueno, más. ya son varias. Espera, Bueno, que dale, si no me vamos de a confundo. poco, dale. Pero me gustaría que Manuel contestara la de Diego. Si el libro podría, según él, circular en Cuba. Esto me interesa mucho, estoy muy curioso. Sí, estaba activando el micrófono. Por el título del libro, cuando entre por la aduana, rápidamente lo van a confiscar. Es un libro que tienen que entrar clandestinamente, porque toda referencia a Fidel rápidamente despierta las alertas. Lo interesante es que antes de confiscarlo, va a despertar la curiosidad, porque asociar a Fidel para un cubano en sentido general con el rey católico, con un reinado y al mismo tiempo con el catolicismo, va a despertar la curiosidad. De modo que yo creo que en la misma aduana van a empezar a leer el preámbulo del libro a ver de qué se trata. Y eso es paradójicamente interesante. Lo cuento así, pero es paradójicamente interesante porque me voy a centrar en lo segundo. El libro, desde su apellido, desde su derivación, va a despertar muchísimo interés en la sociedad cubana, y yo pienso incluso que en el mismo sector del gobierno. Va a despertar mucho interés porque hay mucha curiosidad por escrutar quién es Fidel Castro y de dónde proviene en realidad. Y en ese sentido yo creo que puede circular muy bien. Yo voy en su momento, y cuando lo tenga ya en copia, voy a reunir en mi casa, tengo un espacio, y voy a reunir un grupo de gente, no puede ser numeroso, y voy a hacer una presentación, me tomo esa libertad, voy a hacer una presentación del libro frente a gente de diversa visión, no solo liberales. Yo tengo amigos en el sector intelectual que se llaman a sí mismos revolucionarios, los voy a invitar para tener una charla en torno al libro y concitar su interés y su curiosidad. Pero yo pienso que puede circular bien, pero tiene que buscar, para que sea masiva la circulación, tiene que buscar otros puertos de entrada. No podría ser a través del aeropuerto de La Habana. Bueno, espero, Manuel, no deber un día sentirme en culpa que te pase algo. Yo hoy voy a Cuba y me encadeno en la embajada, lo que sea, porque la verdad no quiero sentirme responsable de nada. No, bromas aparte, mil gracias. Es realmente muy lindo lo que está diciendo, muy lindo.
Bueno, yo voy contestando las preguntas. Comienzo por la última, porque quiero ser tajante, terminante, porque no quiero pasar, demasiadas veces se me ocurrió de crear esta confusión, de pasar por anticatólico o anticristiano. Yo no soy creyente, lo digo y lo repito, pero desde un punto de vista de mis investigaciones, yo no postulo para nada una incompatibilidad del cristianismo con las libertades, pero en absoluto. Y más, he estudiado bastante y en los últimos tiempos me he ido cada vez más al estudio de la historia moderna, de la época medieval, me interesa cada vez más. Y bueno, el cristianismo es la fuente o una de las principales fuentes de nuestra libertad, y yo no tengo la menor duda. Casi todos los autores de mi biblioteca preferida, de autores liberales, eran cristianos. Así que yo estoy hablando de un tipo específico de cristiandad. Por otra parte, todo el mundo, el pensamiento occidental moderno, en cierta medida tiene una raíz que se puede rastrear en nuestro pasado cristiano. Yo me estoy refiriendo al simple hecho, que es tan evidente que nadie lo observa, pero deberían observarlo un poco más, que las fuentes de la modernidad, el liberalismo, la democracia, de las libertades finalmente en el continente europeo, son hijas traumáticas, por otra parte, porque costaron siglos o por lo menos un siglo y medio de guerra de religión, de la ruptura de la cristiandad, o sea, del pluralismo político y religioso. La pluralidad política contemporánea y el descubrimiento del individuo son hijos del pluralismo religioso. Yo siempre cito los libros de Moakir, que yo creo que son unos aportes extraordinarios para analizar cómo nace en Europa un pensamiento que está por la primera vez separado de el totalitarismo de la cristiandad. Bueno, en Latinoamérica no se dio, no importa si es para bien o para mal. Otra historia, no hubo reforma protestante, no hubo guerra de religiones, que está bien, pero al no haber guerra de religión no hubo también la competencia entre estados, entre unidades políticas que se dio en Europa y que permitió el nacimiento del pensamiento crítico, la posibilidad de emigrar a otro territorio que te diera protección. La República de las Letras, que es la madre de las grandes revoluciones científicas, intelectuales, constitucionales de Europa, es hija del pluralismo religioso. Bueno, en Latinoamérica no se dio, y por eso este imaginario de cristiandad que se trasladó a lo político y que alimenta tantas religiones políticas que son las de los populismos, tiene una raíz tan fuerte en el pasado, ¿no? Así que esto espero de haberlo aclarado, porque el populismo y el cristianismo tienen una vinculación, pero un cristianismo peculiar, que es el cristianismo, si queremos llamarlo así, contrarreformista en cierto sentido. No casualmente lo vemos en Italia. Yo creo que Italia es el mejor laboratorio en este sentido, porque Italia del Sur, que ha tenido una historia mucho más parecida, muy hispánica, ¿no? Mucho más parecida a Latinoamérica, tiene un populismo muy parecido a los populismos latinoamericanos. Italia del Norte, al revés, que se integró desde una época muy temprana con la Europa central, que era la Europa del pluralismo religioso. Bueno, tiene un catolicismo mucho más secularizado, que no tiene nada que ver con la idea de un catolicismo de la cristiandad restaurada. La diferencia en Italia es impresionante, obvia, evidente. Jorge Osona, que siempre, que un día Jorge tendremos que conocer, yo siempre le leo, tengo una gran admiración, y alguna vez nos hemos cruzado. ¿En serio? Creo, ¿No se conocen? sí, en el club político, creo, pero de Pero, vernos, nunca de bueno, charlar. hay Y una cena en casa pendiente con los dos, entonces. bueno, Sí. España y Manuel Cuba. también, por favor, estamos esperando que vengas, Manuel, claro que sí. España, la España de Franco y la Cuba de Fidel Castro. Bueno, excelente pregunta.
uno lee Fidel Castro y uno piensa, ¿es el hombre o el contexto? O sea, si Fidel Castro nacía 20 años antes, si el castrismo triunfaba antes de la Segunda Guerra Mundial, sería un falangismo, sería un José Antonio de Primo de Rivera. Ahora, claro que en Cuba nunca hubo, como en cambio sí hubo en España, un movimiento tanto anarquista como marxista-leninista, como obrero, tan amplio, tan movilizado, tan organizado. Esto hizo que el franquismo fuera extraordinariamente más conservador en ese sentido, más reaccionario. En cambio, Cuba, claro que tuvo sus profundas divisiones también, pero bueno, nos llegó a la guerra civil española, para entenderlo, nos llegó a una fractura tan profunda entre las dos Españas, ¿no?, que caracterizó a España durante tanto tiempo. Y entonces esto le permitió a Castro acercarse más al ideal. El ideal era representarlo todo, eliminado los incompatibles a través o de la expulsión o del paredón. No nos olvidemos, la pedagogía del paredón en Cuba fue muy radical, pero pudo aspirar mucho más de lo que pudo Franco a la unanimidad. Y al acercarse mucho más de Franco a la unanimidad, la paradoja es que pudo evitar también lo que en cambio Franco fue obligado poco a poco a hacer. Si a partir de los años 60 Franco comienza a abrir, a modernizar, también porque a su alrededor tiene Europa, que se está modernizando, y entonces crea las condiciones para que la caja del régimen español se abriera de a poco. En Cuba no, en Cuba para nada. Se acercó tanto a la unanimidad, además tenía el gran enemigo a la puerta, la válvula de escape para echar a aquellos que no eran compatibles, así que la caja, todas las veces que Fidel Castro tuvo que abrir la caja con políticas económicas, por ejemplo, un poco más abierta al mercado, porque la situación se había hecho imposible, cuando veía los efectos de la caja que se abría, porque nacían algunos nuevos sectores que eran un poco más autónomos, que tenían un poco más de recursos, etcétera, etcétera, ¡pam!, la volvía a cerrar de forma hermética. En España, en el corazón de Europa, en los años 60 y 70 ya no sería absolutamente posible. Así que muchas cosas parecidas y otras no. Si uno lee todo Fidel Castro, los acentos fascistas españoles son tan obvios, tan evidentes, pero no solamente en el sentido clásico, la unanimidad, el autoritarismo, el estado ético, etcétera, etcétera, ¿no? También hay elementos de vitalismo irracionalista, hay elementos de superhomismo, hay cosas realmente muy impresionantes. Ahí el fascismo italiano aparece de forma también muy fuerte. Por otra parte, algunos autores lo leía, su técnica de un golpe de Estado está tomado a la letra de Curcio Malaparte, pero totalmente. Así que la pregunta es muy buena y la respuesta es que vamos por buen camino, que es el aire de familia, no lo dudo. Siguen los saludos, Loris. Maximiliano López Martínez te manda saludos, también Guillermo Lustó, José Venegas, que además pregunta cuándo llega a Amazon el libro, tal vez lo sabés. Liliana de Riz te manda saludos. Liliana, qué Armando gusto, gracias por Chabuceda. estar. Y voy a sumar un par de preguntas más. Uy, lo perdimos a Manuel, cosas que pasa frecuentemente en la isla. Ojalá se pueda volver a conectar. Tenemos que pensar de forma conspirativa, tenemos que pensar, no. En Argentina nos va a pasar pronto, Loris, así que
Al menos si pensamos en forma conspirativa va a ser solidariamente, como se le dice ahora. Te acerco una pregunta de Marcos Novaro, que te dice: hola Lori, felicitaciones por tu nuevo librazo. Hablaste algo del paralelismo con el peronismo en Argentina. Perón terminó chocando con la Iglesia, Castro tenía más motivos para divorciarse de la Iglesia. ¿Por qué no le pasó lo mismo que a Perón? Y manda un abrazo. Bueno, Marcos es un hermano para mí, así que un abrazo grande, Marcos. Y bueno, los contextos en los dos casos son muy diferentes, son diferentes las épocas también, pero los parecidos y los paralelismos son más fuertes de lo que uno cree en realidad. Dicho de manera muy sencilla, ambos chocaron con la Iglesia. Perón, como sabemos, en el 54, en el 55, después de haber tenido con la Iglesia, como sabemos, una relación incestuosa, yo diría, porque yo siempre lo escribí, Marcos lo sabe muy bien, estudio el peronismo como una especie de brazo secular, para simplificar ahora, por supuesto, del renacimiento, del revival del catolicismo integral en la Argentina en los años 30, pero chocaron en el 54-55. En Cuba hubo algo parecido. Cuando triunfa la Revolución Cubana, en el 59, la Iglesia Católica festejó, y con razón festejaba, porque el 1 de enero de 59 para la Iglesia cubana pareció ser el 4 de junio 43 en la Argentina, o sea, la revancha de la Cuba católica contra la Cuba liberal. Era el oriente tradicionalista, hispánico, católico, rural, que triunfaba sobre el occidente liberal de clase media, cosmopolito, penetrado por Estados Unidos. El arzobispo de Santiago de Cuba, cuando llegó Fidel Castro, dijo que la palabra triunfo había aparecido sobre el cielo de Cuba. Por otra parte, muchos de los militantes revolucionarios habían sido militantes de Acción Católica, ¿no? Como la mujer de Raúl Castro, entre otras cosas. Fidel Castro era un hombre bien conocido por la Iglesia, porque no es que había estudiado en los colegios jesuitas. Los colegios jesuitas habían sido su familia durante 12 años, había sido interno. Era un hombre que tenía una formación religiosa de primerísima clase. Llegó uno de los nuestros, decían, ¿no? Así es, y a eso iba. Llegó uno de los nuestros, no tenemos nada que temer. Bueno, y Castro también chocó, la represión fue brutal. Ahora, el choque entre este tipo de regímenes, que son regímenes que quieren fundar una nueva religión política y se basan en la soberanía popular, por supuesto, aunque sea una soberanía popular inventada o por lo menos no practicada, ¿no? En libres elecciones, como en el caso de Cuba. Pero es inevitable que choquen con la Iglesia. Se están disputando la fuente de la legitimidad espiritual del orden político. No casualmente todos estos regímenes terminan confligiendo con la Iglesia. El mismo Franco, que creó el Estado católico, tuvo un encontronazo violentísimo con la Iglesia sobre el tema del patronato. Es el mismo que creó tanto conflicto en la Argentina entre Perón y la Iglesia. Así que después Castro reprimió brutalmente la Iglesia, que eso sí es una diferencia con Argentina, en Cuba era esencialmente española. O sea que en realidad, en cierta medida, Fidel Castro solucionó de forma medio brutal, con la represión, con la expulsión, el tema de la nacionalización del clero. O sea, bueno, pero ¿qué pasó después del choque? Después del choque, en realidad, la Iglesia argentina no pudo nunca más vivir sin el peronismo. Y el peronismo nunca pudo vivir sin la Iglesia argentina. Se volvieron a buscar. Al día siguiente se volvieron a buscar. Yo estoy ahora estudiando una biografía de Bergoglio. Bueno, si uno ve de dónde viene, ¿no?, la tradición del nacionalismo católico en la Argentina, bueno, con la resistencia peronista ya estaba hecho. Nos tenemos que reencontrar la Iglesia del peronismo porque somos uno. Somos una familia. Y en Cuba lo mismo. Si uno lee ya el nuncio apostólico en los años 60 en Cuba, Monseñor Sacchi, bueno, para que Marcos tenga una idea, y él lo sabe bien, Monseñor Sacchi en los años 60, o sea, cuando todavía la represión de la Iglesia en Cuba era fresca, y cuando en todo el mundo se sabía que Fidel Castro era aliado de los soviéticos. Bueno, Monseñor Sacchi, que fue
nuncio durante una década, fue un hombre orgánico de la relación entre la Iglesia y el régimen de Fidel Castro. Fue entrevistado por Cristianismo y Revolución en la Argentina. Cristianismo y Revolución, ustedes lo saben mejor que yo, quería la revolución armada, el Orio, como se llamaba, el ex seminarista, y teorizaba realmente Cuba como un ejemplo de socialismo cercano al Evangelio, y Monseñor Sacchi salió entrevistado varias veces en Cristianismo y Revolución porque él también decía, es de lo nuestro. Esto que se está creando en Cuba es cosa nuestra, medio herética si queremos, pero por culpa de Estados Unidos, por culpa del imperialismo, por culpa del mundo, pero es cosa nuestra. Lo tenían claro desde los años 60 y tenía razón, tenían totalmente razón. Voy a unir ahora sí dos preguntas, Loris, que me parece que se pueden pensar conjuntamente. ¿Cómo entender lo que está viviendo Cuba con la proyección del sistema impuesto por el régimen de Castro hacia otros países como Venezuela? Solo por poner el ejemplo más radical y visible. Habida cuenta que parece ser anacrónico en el tiempo en virtud de ese revisionismo intelectual que está haciendo ese país, según lo explica el profesor Cuesta Morúa. Esto preguntaba Eugenio Cosi, y me parece que tal vez se puede unir con una pregunta más general que estoy buscando desde que está por acá más abajo. Ay, la perdí ahora. Bueno, la perdí, pero a ver, lo uno con esta, que también tiene algún lazo. Alba Mucci pregunta desde Junín, Argentina, si vos crees que en Argentina se pretende con el actual gobierno nefasto llevarnos hacia algo similar a Cuba. Te queremos sacar de la historia y te queremos traer a las columnas de La Nación, Loris. Y volvió Manuel, ¿eh? Bueno, Sí. Manuel, pensamos mal, Manuel, estábamos preocupados. Y agrego esta pregunta para los dos, Manuel, si estás ahí. ¿Cómo puede lograr la revolución sostener la unanimidad sin tener a ese líder mesiánico que era Fidel Castro? ¿Cómo se logra eso después de Fidel? Yo, ya que está Manuel, le preguntaría a él de contestar antes porque el riesgo de perderlo después es muy grande. ¿Nos escuchás ahí, Manuel? Me parece que va y viene, un poco. Sí, a ver. ¿Nos escuchás, Manuel? Va. Sí, ahora está. A ver, creo que se le congeló. Ahí Paolo Barbieri dice, Loris, que te hagas Ahora les escucho, pero mal. ¿Querés apagar tu cámara, Manuel, a ver si tal vez te llega mejor sin la cámara y al menos te podemos escuchar? A ver. Eso acabo de hacer. Ah, fantástico. No sé si me escuchan ustedes ahora. Súper claro. No sé si llegaste vos a escuchar, pero había una pregunta sobre cómo se sostiene esta unanimidad después de la muerte de Fidel. Mira, se sostiene básicamente porque todavía uno de los elementos que en el libro se resalta con mucha está el clave en la, digamos, en la religión política cubana, que es el nacionalismo. El gobierno cubano todavía, después de Fidel Castro, tiene éxito en demostrar que cualquier reforma en el orden político, en el orden de las ideas, de las libertades fundamentales, es como un ataque a la nación, a esa, digamos, a ese nacionalismo o a ese cuerpo orgánico construido como ámbito del mundo de la libertad desde el exterior, desde los Estados Unidos. Quizás la gente no lo entiende en la tecla o en la cuerda anglosajona. La gente no tiene asumido eso
de alguna manera como un elemento disruptivo, pero sí el ciclo y el círculo del nacionalismo todavía funciona mucho para y a favor del gobierno cubano. De modo que se hace difícil te estamos perdiendo, Manuel. Te escuchamos un poquito entrecortado, pero llegamos a adivinar, pero ahora te estamos perdiendo. No sé, Lori, si tenés ganas vos de pensar. Bueno, sí, sí, no, lástima, pero era muy interesante. Es un tema, yo creo que efectivamente Manuel estaba tocando el tema central, que es el gran triunfo histórico en ese sentido de Fidel Castro, haber logrado hacer que los cubanos en primer lugar, pero la opinión pública mundial en general, ya haya asumido que el orden de la revolución cubana coincide, se sobrepone a el nacionalismo cubano. Uno piensa en una cosa y piensa inmediatamente en el otro. Y eso es interesante también para el futuro, porque uno piensa, bueno, ¿cuál es el fundamento de esta fusión, ¿no?, entre nación y revolución? Es la fe compartida. Ahora, claro que hoy la fe compartida no puede ser el comunismo, el marxismo, el leninismo. Entonces, bueno, yo pienso que en Cuba la única transición a la que estamos asistiendo es una forma de retorno a las fuentes religiosas de la revolución. Caída la cáscara del marxismo-leninismo, es lo que queda. No casualmente, en el libro está escrito, el último Fidel Castro ya la tenía muy clara al respecto. El último Fidel Castro casi no hablaba más de marxismo-leninismo. El último Fidel Castro dice, tenemos que combatir contra el enemigo eterno, y el enemigo eterno es el mundo secular, es el mundo no religioso, es la ilustración con sus miles herederos, y por lo tanto tenían que unirse las grandes religiones. El cristianismo, el islamismo, él decía, se había enamorado locamente del régimen iraní. Las grandes religiones tenían que unirse para combatir el enemigo común. Ya la modernidad. La modernidad. Bueno, no vamos a otro tema, porque ya alguien, cuando yo hablaba de este libro, me dijo, ¿por qué el último rey católico si está el Papa? Y efectivamente, efectivamente, cuando piensan en la geopolítica del pontificado, pero lo dejo caer esto, hoy no hablamos, vamos a hablar del Papa, tenemos tanto tema. Cuando miren la geopolítica del pontificado, piensen en estas palabras, en estas ideas de las religiones mancomunadas que luchan contra el eterno enemigo, que es el eterno enemigo secular. Secular. No, pero la pregunta sobre Venezuela es una buena pregunta. Al mismo tiempo, atención, a mí también me parece totalmente anacrónico, pero muchas veces lo que le parece anacrónico a nosotros no les parece anacrónico a otros. O sea, si lo piensan, hace 5 años todos estábamos convencidos que el régimen de Maduro estaba al final. Y en los años 90 todos apostaban a que el castrismo caería, y están en pie ambos. Y en cambio hay regímenes que, bueno, son más o menos, pero finalmente son democráticos, ¿no? Todos los regímenes, pensemos en Perú, pensemos en Chile, puede ser que a uno no le guste el gobierno, a mí no me gustan los gobiernos que tienen, pero finalmente son regímenes de tipo liberal democrático con miles de efectos, lo sabemos, etc. Bueno, hoy están mucho más en peligro ellos que Venezuela o Cuba. Así que lo anacrónico cambia según cambian los ciclos de la historia. Y ahora, para entender el caso de Cuba, y es otra genialidad de Fidel Castro, porque no cabe la menor duda, Fidel Castro logró, aparte de los años 90, cuando la isla se quedó huérfana y se vio que sola no podía vivir, porque se hundió efectivamente, pero logró transformar la isla en un modelo universal. Por otra parte, su idea era que ahí estaba naciendo una nueva religión, universal, universal. Ahora, ¿por qué esta pequeña isla apareciera en el mundo como un modelo universal?
que obligaría a los demás a protegerla, bueno, debía enfrentarse con la mayor potencia posible, con la encarnación misma del enemigo. Entonces la fuerza de Cuba no depende de Cuba, depende de la fuerza del enemigo con que se enfrentó. Si el enemigo encarna, y cuántas veces lo dijo Fidel Castro, necesitamos el enemigo, necesitamos mártires, necesitamos ese enemigo. Porque si este es el imperio más poderoso de la tierra, nosotros, al enfrentarnos con ese imperio tan poderoso, nos transformamos también en un modelo universal. Y por eso fue mantenida por Unión Soviética, fue mantenida por Venezuela, porque era un modelo universal, no se lo podía dejar caer. Así que no es tan sorprendente que tenga tantos devotos en el mundo. La mayoría de los devotos no saben qué es Cuba, cómo se vive Cuba, qué pasa en Cuba, cómo son las instituciones de Cuba, etcétera, etcétera. Lo único que saben es que es el universalismo opuesto, universal, moral, en contra del universalismo capitalista, materialista, cínico del mundo anglosajón, protestante, capitalista, etcétera, etcétera. Eso es lo que cuenta. Tal vez esto responda a una pregunta que hacía Jorge Sigal de cómo se entiende el enamoramiento de la intelectualidad latinoamericana y europea con el castrismo. ¿No? Creo que puede haber una parte de eso. Jorge me va a entender muy rápidamente. Miré atrás mío y aparece El opium de los intelectuales de Raymond Aron, que él es un libro que conocerá seguramente Jorge y que habrá leído en una etapa de su historia. Yo acabo de leer el libro que Jorge me envió muy amablemente, así que no lo dudo. Y bueno, es esto, los intelectuales efectivamente hemos visto, me pongo yo también, porque yo cuando era un niño, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es uno de los dioses, ¿no? Veían en él un redentor, el que redimía la fracturación del mundo, la fragmentación del mundo y nos devolvía a un ideal de armonía, de justicia. Y ojo, porque hoy también si uno lee Fidel Castro y no tiene los instrumentos intelectuales, no tiene los reparos morales para ponerse a salvo, cae enamorado, enamorado. Es como leer un cuento un cuento maravilloso donde está el mal y está el bien. Y uno Eso elige el pensaba, bien. si es el mundo del mal y del bien y uno se postula como el bien, ¿por qué una mirada inocente va a estar en otro lado o va a cuestionar eso, ¿no? Está perfecto. De todos los grandes predicadores, de los Savonarola del siglo XX, pero con mucho el más brillante, más convincente, más coherente. Es así. Y el enamoramiento probablemente, ahora para contestarle bien a Jorge, debería meterme a lo mejor en tema un poco también más complejo e hipotético, ¿no? Puede ser también que el intelectual se sienta el sacerdote moderno, ¿no? De la época moderna. Y como moderno sacerdote le gustaría construir un mundo perfecto a su medida. Y no tolera que en realidad el intelectual en el mundo moderno tiene un peso muy reducido, porque en el mundo moderno intelectuales un poco somos todos, es el ingeniero, es el médico, es el obrero especializado y el intelectual, bueno, cuando sale de su academia es un hombre cualquiera, muchas veces bastante incapaz de vivir una vida normal, ¿no? Y por lo tanto le gustan los grandes relatos que lo ponen en el centro. Y se enamora de personajes que son totalmente antiintelectuales. Fidel Castro odiaba a los intelectuales. No, bueno, aquí paro, pero Jorge seguro que me ha entendido. Ya con Aarón es suficiente. Cuando yo leo libros sobre la Revolución Francesa y se llega a la época del terror, al momento de Robespierre, hay algunos autores que siento que se quedaron sin tinta en esos capítulos y lo pasan como muy rápido, ¿no? Como queriendo sacar
el máximo horror de ese relato. Y de algún modo eso también pasa con el momento de represión, el momento del terror del gobierno de Fidel, ¿no? Creo que también hay mucho de esto y lo uno con lo de la intelectualidad, de realmente un capítulo que fue muy violento, que fue muy cruel, que tal vez se hizo bastante rápido en el tiempo, pero con unos niveles de terror enorme, son pasados por alto. Y me parece que es interesante volver a plantear en cómo para construir esa unanimidad, para construir esa idea, lo que se hizo fue exterminar a personas. Así es. Así es, siempre pasa esto, menos que en otro caso, pero más que en otro también. O sea, esto sí, en el libro creo haberlo subrayado, la Revolución Cubana como evento bélico fue muy poca cosa en realidad, antes de la Revolución. La represión, en cambio, y la violencia sucesiva, especialmente en el Escambray, no solamente en el Escambray, fue grande y hubo terror. Hubo terror. Esto hay que recordarlo. Y no solamente el hombre Fidel Castro era un hombre extraordinariamente violento en potencia y a veces también en práctica. Esto tampoco debería sorprender demasiado. O sea, los mesías políticos, no los mesías espirituales que viven una vida de reflexión y contemplación. Los mesías políticos, bueno, no dudan que el fin justifica los medios. Y si el fin está tan elevado, si el fin es, piénsenlo, pónganse en su lugar, todo el poder ovacionado por el mundo que promete a los cubanos viviremos en paraíso. Y no era un cuento, lo creía. Fidel Castro creía que Jesucristo era un buen muchacho llegado 2000 años antes que él. Entonces, bueno, ¿qué será matar 1000 personas frente a un paredón? 2000, 5000. Hay muchas anécdotas de una crueldad también personal que no es sorprendente, ¿no? Porque el fin justifica los medios, no importa ir a Machiavelli o citar a otros clásicos. La biografía de Fidel Castro es muy, muy ilustrativa en ese sentido y es siniestra también. Yo sé de gente que ha leído el libro y me ha dicho no podía leerlo a la noche porque después me costaba dormir. Sí, hay una... Sí. Adelante, Manuel, por fin. Sí. Bueno, parece que hubo, digamos, un fallo de la única compañía que suministra o proporciona Internet en Cuba. Sí, mire, ahí hay unos puntos interesantes en el libro que yo personalmente, y creo que muchos cubanos cuando lo lean lo van a agradecer, que tiene que ver con este tema del terror revolucionario, que fue mucho más sólido una vez que triunfa la revolución que antes de la misma revolución, ¿no? Y de hecho, está muy bien dado en el libro la duración de la lucha contra los que lucharon en el Escambray, que aquí llamaron lucha contra bandidos, que la mayoría eran ex revolucionarios, no eran batistianos. Es decir, gente que sintió que la revolución había torcido su promesa original, que era la de restituir el pasado democrático, por lo menos institucionalmente. Y ese periodo duró mucho más. Pero el tema básico no tiene que ver con una guerra convencional entre un ejército en formación y una guerrilla, digamos, que lucha contra ese ejército. Tiene que ver con la crueldad con la que fueron tratados muchos de los que eran capturados. Y ahí hay un hilo fundamental entre cómo se comporta un mesías cuando trata de establecer una revolución en un territorio, en un espacio real, y cómo se comportaría, digamos, convencionalmente un guerrero que represente, digamos,
la tradición militar de un país. A mí siempre me trae a colación la diferencia que había en el tratamiento de un ejército, el ejército de Bismarck, en sus luchas contra Rusia, etcétera, que trataban de eliminar la crueldad, o el propio ejército anglosajón, que trataba de establecer la independencia, o el ejército británico que trataba de luchar contra los independentistas norteamericanos, que evitaban en todo momento el susurro o la sugerencia de crueldad contra el enemigo. La lucha y la manera en que se combate a los que luchan contra la revolución refleja toda la crueldad del mesianismo, de alguien que tiene la verdad de la historia en sus manos y solo quiere desplegarla en la realidad. Por eso un concepto que me gusta mucho del libro es el de furia moral. Es decir, hay una furia moral todo el tiempo de Fidel Castro, que supo manipular, supo vender muy bien, pero hay una furia moral de Fidel Castro a lo largo de todo el desarrollo y el despliegue de la Revolución Cubana, que muchos, y aquí agradezco también el tratamiento que se da en el libro, a muchos cubanos se les oculta porque lo desconocen, pero que se desplegó mucho en Angola. Es decir, cómo se comportó el ejército cubano, que fue un ejército a todas luces de ocupación y de invasión, cómo se comportó contra la UNITA, o cómo se comportó contra los que desertaban incluso de la FAPLA, que era el ejército que supuestamente estaban, digamos, apoyando allá en Angola. Yo creo que aquí hay unos puntos clave que conectan la crueldad y el terror con el mesianismo y el providencialismo de Fidel Castro, que pasan por la conducta frente a militares o frente a guerrilleros, pero también pasa por la conducta a gente hacia gente que le acompañaba. Aquel piloto o quien le estaba acompañando y en un vuelo puso su cabeza frente a la hélice, y Fidel Castro lo trató como alguien que era un simple estúpido que no estaba atendiendo, digamos, a la linterna de la revolución, y fue atrapado por las hélices de un avión. Él lo trató con aquella displicencia y aquel desprecio que solo los reyes medievales o los mesías pueden tratar al resto de los seres humanos. Y aquí hay una vena clave y un pulso interesante para entender un poco a la Revolución Cubana y el terror que desplegó contra todos los que se le pusieron. Totalmente. Gracias, Manuel. Subrayaste un tema absolutamente central. La verdad, la displicencia, la indiferencia de Fidel Castro para la vida de sus colaboradores, en muchos casos, era la idea de tener naipes que se podían jugar en la mesa para conseguir sus fines, porque el objetivo era, y muy bien efectivamente la comparación con las guerras convencionales, porque el objetivo era convertir, y si no era posible convertir, reeducar. El verbo reeducar, las asambleas de moral comunista para reeducar a todo, y si no se podía ni convertir ni reeducar, eliminar. O sea, Claro. Era totalmente claro y practicado todo el tiempo. Y si lo piensan, yo hago un paralelismo en el libro. Bueno, la reconquista española, la idea de la pureza, la pureza de sangre, ¿no? O sea, se derrota el adversario, pero el adversario debe desaparecer de alguna manera. Hay que reconstituir la comunidad de fe. Ahora, claro que después la reconquista es otro tema, los moros fueron echados, los judíos fueron expulsados, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque finalmente la idea es recrear la homogeneidad, y estos son los instrumentos. ¿Qué hacían los reyes católicos? ¿Cuál era el fundamento básico de su gobierno? Era convertir los infieles. ¿Qué se explica? En el mundo dominado por lo sagrado del siglo XVI, obvio, era el horizonte de cualquier rey europeo. O sea, cada nación su religión. Pero hacerlo en el siglo XX, esto es
impresionante, es impactante. Convertir, reeducar o eliminar. Impresionante. Así que gracias por haberlo subrayado, Manuel, porque sí, el mesianismo explica muchísimo, muchísimo, es fundamental. Si les parece, vamos a hacer un par de preguntas más. Hay tres preguntas, la de Felipe Friedman, la de Alicia Cuñarro y Manu Yutkowski, que van los tres a la misma cuestión, que tiene que ver con el marxismo-leninismo de Fidel. Si fue una cuestión pragmática, cuál era su relación con el socialismo. ¿Quieren contarnos un poco de eso? Bueno, yo contesto rápidamente, después le dejo la palabra a Manuel. No, yo no pienso en una forma de simulación, a una forma de hipocresía, una forma de uso instrumental del marxismo-leninismo. ¿Será que, como algunos de ustedes saben, yo vengo de una familia comunista y aquí en casa tengo los libros, ¿no?, que daba el Partido Comunista Italiano a sus militantes, los tengo todos y son los clásicos del marxismo-leninismo. Ahora, esto quiere decir entonces que uno ha leído los clásicos del marxismo-leninismo y se transforma de repente en un marxista-leninista. No lo sé. Por eso yo cuando empecé a estudiar, mi pregunta no era Fidel Castro era de verdad o no era comunista. Si él decía que era comunista, no hay por qué dudarlo. Si él mismo se definía así. Ahora, el tema es, ¿qué es el comunismo de Fidel Castro? ¿Qué quiere decir el marxismo-leninismo aplicado a Cuba con la historia de Cuba, con el imaginario colectivo desarrollado en siglos de cristiandad hispánica en Cuba? Así como me pregunto qué es el marxismo-leninismo leído por mis padres que han crecido sin estudiar, que han crecido en ambientes tradicionalistas, católicos, etcétera, etcétera. Esto me tengo que preguntar. Así que finalmente, bueno, el marxismo-leninismo no solamente en Fidel Castro, la grandísima mayoría, no todo, porque claro que en Latinoamérica ha habido partidos comunistas con sus cuadros que tenían una buena formación teórica en el marxismo-leninismo, pero el marxismo-leninismo que se vuelve popular en Latinoamérica, bueno, termina siendo una herejía cristiana. No hay manera, una herejía cristiana. Tan es así que también cuando Fidel Castro en los años 60 quiere movilizar grupos por la guerrilla, bueno, la mayoría de los partidos comunistas de la región le dice que no, porque desde el punto de vista de la teoría del materialismo científico no tiene sentido. No tiene sentido hacer movimientos armados. En cambio, los movimientos que tenían una raíz católica, el ELN en Colombia con el famoso Camilo Torres y varios movimientos, ¿no?, que tenían en cambio una raíz de tipo católico, nacionalista católico, eso sí que estaban mucho más disponibles en movilizarse para la guerra, porque no razonaban en base a criterios científicos del marxismo, sino en base a la fe, a la fe. Así que en ese sentido yo contesto la pregunta. Espero haber sido bastante claro. O sea que no creo que importe decir no era en realidad marxista-leninista, porque nadie tiene el monopolio, creo, de una definición del marxismo-leninismo como de ninguna ideología en el mundo. Manuel, ¿querés agregar algo sobre sí, esto? Yo en ese punto yo creo que, digamos, si uno utiliza un concepto del propio Marx, de no juzgar a la gente por lo que dice de sí mismo, sino por lo que hace y cómo se comporta. Yo creo que Fidel Castro rompió desde el primer momento que se llamó a sí mismo marxista, lo hizo para romper con el marxismo, ¿no? En ese sentido, sí utilizo ese concepto de Marx. Luego está claro lo que dice Lori, ¿no? Hay tantas escuelas de marxismo, neomarxismo, marxismo cultural, etcétera, que luego encasillarlo o negarle ese derecho a llamarse a sí mismo como él se llamó, pues podría parecer algo así como que muy condescendiente, ¿no? Pero en todo caso, si uno lo juzga a partir de ciertas pautas del marxismo, uno diría que no lo era. Para empezar, no era disciplinado.
si uno va a los popes del marxismo, trataban de alguna manera de responder a la disciplina que refería la ciencia marxista, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Podrían tener alguna que otra tensión con eso, como la tuvo Lenin, pero en todo caso trataban en todo momento de mantener cierta disciplina al interior de las pautas del marxismo. Fidel Castro no lo hizo. Por otro lado, digamos, la tensión y la pulsión de Fidel Castro por reconstruir el militarismo hispánico en la isla, con toda la atrofia que eso supone, creo que es una ruptura básica también con el marxismo, fundamentalmente, ¿no? Fidel Castro desarrolla, hay una atrofia en la nación cubana que tiene que ver con ese músculo sólido de servicio de inteligencia, militarismo, que si uno lo compara con el raquitismo de los otros ámbitos de la nación y de la sociedad cubana, uno dice, bueno, esto es España acaba de regresar. Y creo que también aquí hay una ruptura con el marxismo. El otro elemento es que Fidel se fajó con los comunistas que trataron de disciplinarlo. Primero, el sectarismo, está dado en el libro, lo que Aníbal Escalante y a todos los que acusó de sectarismo, y después con la microfracción. Claro. Es decir, él trató siempre de romper y de eliminar y salirse de aquellos que de alguna manera trataban de disciplinarlo desde el marxismo-leninismo que profesaban y su alianza con la Unión Soviética. De manera que aquí hay varios elementos que a mí me hacen dudar de que Fidel Castro realmente se comportara dentro de la disciplina, dentro de las pautas del marxismo-leninismo. De hecho, hasta si uno juzga desde el 59 o mide desde el 59 al 75 y luego 76, hay 16 años en que Fidel Castro es todo un Prometeo. Está actuando como un Fausto en la historia de Cuba y no acepta ninguna disciplina. Y muy bien dado también todo el conflicto y tensión que Fidel Castro tiene con la ex Unión Soviética. Todo el tiempo, desde el inicio, desde el 59, incluso luego ya después con Gorbachev, bueno, fue absolutamente bien claro y evidente su ruptura con cualquier tipo de disciplina. Luego, Lori lo dice bien, él quiere ser el redentor del tercer mundo y eso hay que tenerlo claro. Y un redentor del tercer mundo que sabe que tiene que lidiar con múltiples tradiciones, con un tercer mundo que viene de la tradición africana, de la tradición asiática, latinoamericana, donde no cae muy bien la doctrina del marxismo-leninismo, él no puede aparecer como alguien subordinado a un imperio u otro imperio. Él trató de fundar un imperio y Cuba era el lugar desde donde partía, era el cuartel general de ese imperio global que él quería fundar, creía mucho en esa posibilidad, se medía cada vez con los acontecimientos y comprobaba que así era y que podía de alguna manera hacerlo, y todo lo que hizo fue tratar de comulgar o excomulgar a aquellos que en el mundo no, digamos, no comulgaran o no respetaran lo que él, como el gran emperador del tercer mundo, trataba de imponer. De hecho, es interesante porque la Revolución Cubana trata de defenderse ahora con la soberanía que no respetó a lo largo de la fortalecimiento, despliegue y de ese gran momento que tuvo Fidel Castro, que tuvo la Revolución Cubana, sobre todo después de los años 60 hasta el 2000 propiamente. Meto ahí un pequeño comentario porque creo que hay algo dentro del recorrido de los libros que escribió Loris que nos ayuda a pensar cuáles son las situaciones que son excepcionales y cuáles tienen un fuerte aire de familia, ¿no? Porque de nuevo, yendo al peronismo, yendo al libro La Internacional Justicialista de Loris, partiendo de esta idea de la tercera vía de Perón también, ¿no? Como me parece que nosotros podemos ver en estas formas populistas y con la construcción de ese enemigo total,
la verdad es que mecanismos que se repiten con algunas particularidades, ¿no? Claro, con algunos localismos, pero que estructuralmente me parece que es interesante también poder pensarlos de forma conjunta, porque nos da perspectiva. Y creo que es otro de los grandes logros de este libro de Loris, poder conjugar eso dentro de problemas que no son solamente de Cuba, sino que realmente tienen que ver con la modernidad, con la democracia, con los problemas de la democracia. Quedó ahí una última pregunta muy puntual, Loris, de Brian Shapiro, que dice Brian que todavía no leyó el libro, pero que termina esto y sale corriendo a comprarlo, así que está muy Bueno, bien. vendí un ejemplar, muy bien. Muchas gracias, Brian. Bueno, ahí alguien decía que te tenés que abrir Twitter. Yo, a partir de que tuiteé en nuestra charla, varios dijeron que lo iban a comprar. Yo creo que no tenés que abrir Twitter, porque si abrieras Twitter no escribirías la cantidad de libros que escribís. Me parece muy bueno que no tengas Twitter. La pregunta de Brian es sobre la relación de Castro con Salvador Allende. Él quiere saber si ese choque y esas diferencias que tuvieron, si pensás que entre otras cosas tienen que ver con estos perfiles personales y formaciones tan distintas entre uno y el otro. Es una buena pregunta. El libro trata, por supuesto, de la relación entre Fidel Castro y Salvador Allende. Ahora, habría que bajar bastante al detalle en esto. Me quedo un poco en lo general. Bueno, claro que tenían una formación diferente, muy diferente. Aunque ideológicamente eran más cercanos de lo que se cree, o sea, la idea de un Allende socialdemócrata moderado y frente al Fidel Castro radical no tiene mucho sentido. Allende no era un socialdemócrata, Allende era un hombre que había sido el presidente de la reunión de la OLAS en Cuba en el año 66, que había sido el momento de culminación, ¿no?, de la ola revolucionaria en Latinoamérica. Pero claro, Allende es un hombre que, como todos sabemos, viene de una familia y de un medio social muy lejano de la formación jesuita de Fidel Castro. Viene de un mundo efectivamente secular, bastante anticlerical, de un mundo burgués, donde los valores de la burguesía son fundamentales, porque dejaron siempre, de todas maneras, en Allende un cierto resabio. Mientras Fidel Castro, bueno, no voy a contar aquí por qué, pero por su historia familiar y también por su psicología personal y su vivencia infantil, es el antiburgués por definición. Odia la burguesía y sus valores con toda su alma. Así que esta es una diferencia muy relevante entre los dos hombres. Y segundo, el contexto. Fidel Castro era un hombre que no podía entender el contexto chileno. No podía entenderlo, o sea, un contexto, para que tengan una idea de cómo Fidel Castro no podía entender el contexto chileno. Le cuento una anécdota que en el libro está, referida al Partido Comunista Italiano. Bastante parecido el contexto italiano al chileno en algunos aspectos. Él vio a un dirigente del Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano en ese momento tenía no sé cuántos millones de votos, porque llegaba casi al 30% del electorado italiano. Y Fidel Castro le dijo, bueno, tienen casi el 30% de la población, ¿por qué no toman las armas y no hacen la revolución? Ahora, yo que soy italiano, que vivía en esos años 70 en Italia, pensar que el Partido Comunista tomara las armas e hiciera la revolución cuando había llegado al 30%, precisamente porque se estaba insertando en el sistema democrático, era totalmente una locura, sin hablar de la violencia, la sangre y todo esto, y de la estupidez. Bueno, con Chile le pasaba algo parecido. En realidad, Fidel Castro, a pesar de todo, no creyó nunca en la vía chilena,
probablemente tenía alguna razón, porque era contradictoria. Él le decía a Allende, o renuncias al socialismo y te dejarán hacer, o si querés crear el socialismo, y cuando hablaba de socialismo no hablaba de Willy Brandt, no hablaba de Mitterrand, hablaba de Cuba, de un socialismo a la cubana. O si querés hacer el socialismo, te tumbarán, como efectivamente aconteció, pero nunca creyó en la vía chilena y lo dañó mucho. El daño que le hizo Fidel Castro a Salvador Allende, esto no podemos saber hasta qué punto fue un daño voluntario o debido a la incapacidad de comprender el contexto, pero fue un daño gigantesco, enorme. Y en el libro está contado con cierto detalle. Sí. Sí, sí, es apasionante como está contado. Bueno, por mi parte yo quiero agradecerles de nuevo a los dos, escucharlos a ustedes conversar para mí fue un placer enorme, así que muchísimas gracias Manuel por participar de esta Gracias por la presentación. Loris, siempre gracias. Acá tengo el libro, sean felices, compren el libro, realmente es súper disfrutable y como decía Manuel hace un rato, o lo decía Loris, ya no lo sé, pero se puede leer también como una novela, se puede leer, digo, lo decía Loris, tiene diferentes capas y es una delicia, así que también regalo de Navidad, arbolito, lo que quieran, acá. Todos con Loris y con Fidel Castro, el último rey católico bajo el brazo. Muchísimas gracias a todos y también a todos los que nos acompañaron esta tarde, que realmente sería un placer terminar esto y pasar a una sala y seguir conversando con todos. Y espero que el año que viene lo podamos hacer. Ojalá, y con Manuel también, espero Ojalá. conocerlo personalmente. Un gran gusto y mil gracias una vez más a Diego, gran traductor, genial, extraordinario, y gracias a todos los amigos y conocidos que estuvieron conectados con nosotros. Un enorme placer. Gracias, gracias Loris. Y bueno, este es un pequeño cierre de las actividades de CADAL de este 2020, así que un lujo estar haciéndolo de esta forma, estar haciéndolo con ustedes. Así que el 2021 por favor nos dé revancha.